Chile, antes de votar por una constituyente, toma el ejemplo de un país que ya ha pasado por este proceso. Aprende del ejemplo de Venezuela. Antes de votar por la constituyente, debes saber esto. En principio, la persona que plantea la constituyente lo ve de esta manera. La constituyente, después que discute, queridos amigos, cuál es el modelo político conveniente para Venezuela, la democracia, la nueva democracia de contenido real, tiene que, antes de aprobar la nueva constitución, someter eso a referéndum para que sea el país el que tome la decisión. Pero la verdad es que una constituyente es esto. La constituyente es una entidad que tiene y acumula el poder supremo. La constituyente puede cambiarle el nombre a Venezuela. La constituyente puede cambiar el estado político de Venezuela. La constituyente puede eliminar la presidencia y reemplazarla por un gobierno colegiado. La constituyente puede hacer todo. Hace 50 años, un autor inglés, cuando la ciencia no estaba tan avanzada, decía que la constituyente puede hacer todo lo que hay en el planeta Tierra. Dirás, Chile no es Venezuela. Verás a Venezuela como lo que es hoy en día, un pueblo sumergido en la pobreza, corrupción y desilusión. Juzgarás a Venezuela viendo los millones quienes de ella han salido huyendo por un mejor futuro. Pensarás de Venezuela como lo que se muestra en las noticias. Mirarás a Venezuela por todo lo malo que vive hoy día. Pero, ¿qué si te digo que Venezuela solía tener una economía de mayor fuerza que la chilena? ¿Y si te digo que Venezuela solía ser la punta de lanza de toda Latinoamérica? La Venezuela que hoy ves abarrotada por la desdicha solía ser la mayor fuerza económica del continente. ¿Qué pasó con esta Venezuela? Cometimos un error, varios errores, una serie de malas decisiones que destruyeron nuestra hermosa nación. Permíteme explicarte. Comenzando en la época de los años 50, bajo el mandato del general Marcos Pérez Jiménez, Venezuela se posicionó como el primer productor mundial de petróleo. La economía venezolana estaba en su pleno apogeo, al punto que nuestra moneda nacional, el bolívar, llegó a poseer mayor valor que el dólar americano. Nuestra economía pujante atrajo la mirada de la inversión extranjera y como consecuencia en Venezuela se desarrollaron las zonas industriales más importantes de toda Latinoamérica para la época. Venezuela se convirtió en refugio para extranjeros e inmigrantes de todo el mundo que llegaban a nuestra nación para beneficiarse del manjar de oportunidades que ella podía brindar. Con brazos abiertos recibimos a todo el que llegaba a nuestro país. Nuestras playas, hermosos paisajes, abundante flora y fauna atraían a turistas del mundo entero. Teníamos el desarrollo industrial, infraestructural y tecnológico más avanzado de nuestro continente. Éramos una potencia, éramos un país donde todos querían vivir, pero llegamos a un punto de quiebre. Nuestra dependencia del petróleo pasó de ser nuestra mayor fuerza a una debilidad creciente. Con la caída del precio del petróleo, nuestra economía se volvió inestable. El bolívar se devaluó y nuestro país gemía. Para los 80, protestas y manifestaciones abundaban en las calles, gobierno tras gobierno. Presidente tras presidente decepcionaban a nuestro pueblo. Aumentó la corrupción. Cada día se podía notar más el descontento del venezolano. Hasta que en 1992 apareció un personaje que cambiaría la historia de Venezuela para peor. Su nombre, Hugo Chávez. Un golpe de Estado fue su entrada al escenario cuando en 1992 intentó derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Chávez enamoró al pueblo de Venezuela con un mensaje que hablaba directo al dolor venezolano. Se aprovechó de la desilusión y baja autoestima de un pueblo que había llegado a ser potencia mundial y que ahora sufre. Su mensaje socialista y revolucionario resonaba en la nación. En 1999, el pueblo de Venezuela eligió a Chávez como presidente. Teníamos grandes esperanzas, pero pronto aprendimos que esta decisión sería la peor que se ha tomado en la historia de Venezuela. En el mismo año 99, aprobó una constituyente que cambiaría nuestra constitución y con ella nuestra nación. Nos dijeron que una constituyente le devolvería la fuerza a Venezuela. Nos dijeron que una constituyente regresaría a nuestro país a la gloria que una vez tuvo, pero hizo todo menos eso.
Con el poder que le otorgó la Constituyente, el gobierno de Chávez destruyó el sector privado de nuestra economía, expropiando compañías privadas una por una. Con la Constituyente reorganizaron los poderes públicos en la nación, alargaron el periodo presidencial, nacionalizaron las principales empresas y hasta cambiaron nuestra bandera y el nombre de nuestro país. El pueblo de Venezuela pensó que no podía empeorar su situación más de lo que ya estaba, pero también en esto nos equivocamos. Mediante elecciones fraudulentas, llegó Nicolás Maduro al poder en el 2013 tras la muerte de Chávez. Él y su cúpula de poder avanzaron sus proyectos no terminados, pero aún con mayor descaro, aberración e insulto a nuestro pueblo. Y nuevamente, en el 2017, autoritariamente impusieron en nuestro país una nueva constituyente que no queríamos y que terminó de destruirnos. Y así, Venezuela llegó a donde la ves hoy día. Hoy, nuestra hermosa Venezuela, que una vez fue potencia, está en la peor desgracia de su historia. Una desgracia que nadie se podía imaginar. Nunca nos imaginábamos pasar hambre. Nunca nos imaginábamos morir por falta de medicina. Nunca nos imaginábamos perder trabajos por la destrucción de las industrias. Y nunca nos imaginábamos tener el sueldo más bajo del mundo. Decíamos que no nos podía pasar. Decíamos que no éramos Cuba, pero nos pasó. Así que, aunque digas Chile no es Venezuela, aprende de nosotros para que ciertamente así se mantenga. La constituyente no es la solución. La constituyente es una fórmula para el desastre. Aprendan de nosotros. Al igual que Venezuela en su momento, ustedes son ahora una de las economías latinoamericanas de mayor crecimiento. Ustedes son líderes en el emprendimiento. Ustedes han abierto sus fronteras a inmigrantes de todo el mundo. Ustedes son una potencia, son una nación maravillosa. No desprecien lo que tienen, no entreguen su país a la ruina. El 25 de octubre, acuérdate de tu país hermano Venezuela y no cometas nuestros mismos errores. Aprendan de nosotros y mantengan a Chile como la gran nación que es hoy.